Durante años vivió con la sonrisa dibujada, aunque por dentro se derrumbaba en 1000 pedazos. Nadie lo sabía, nadie lo notaba. Caminaba por la vida como si todo estuviera bien, pero su alma gritaba en silencio. Se llamaba Elías. Era un hombre sencillo, trabajador, de fe firme, o al menos eso parecía. Iba a la iglesia, oraba, ayudaba a los demás, pero por dentro estaba cansado, muy cansado. Había perdido cosas que no entendía por qué Dios le quitó. Su padre murió repentinamente, su negocio fracasó, su esposa lo dejó. Y aunque no lo decía en voz alta, en su corazón gritaba una pregunta: Dios, ¿dónde estás? Cada noche, al apagar la luz, las lágrimas caían sin pedir permiso. No eran de rabia, ni siquiera de tristeza profunda, eran de frustración, porque Elías había hecho todo bien. Había sido fiel, había obedecido, había creído, pero el cielo parecía estar cerrado. Y en ese silencio, comenzó a sentir que estaba solo. Los días pasaban y su oración era siempre la misma. Señor, dime algo, cualquier cosa, solo no guardes silencio. Pero no había respuesta. Nada, ni una señal, ni un sueño, ni una palabra. Empezó a cuestionarse si realmente había alguien escuchándolo. Comenzó a pensar que tal vez su fe no era suficiente, que quizás estaba siendo castigado, que Dios simplemente se había olvidado de él. Y un día, en plena madrugada, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Se levantó, salió de su casa y caminó hasta el viejo parque del barrio. Se sentó en una banca y con la mirada perdida en el cielo, gritó desde lo más profundo de su ser: Dios, ¿por qué callas? Te he sido fiel. He aguantado, he creído en ti cuando nadie más lo hacía. ¿Por qué ahora me abandonas? Nadie respondió. Solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Entonces, por primera vez, Elías dejó de hablar, dejó de orar, dejó de pedir, y simplemente se quedó en silencio. Y fue en ese instante, en ese silencio compartido con Dios, cuando comenzó a entender algo que cambiaría su vida para siempre. Continuará. Mientras Elías permanecía en silencio, algo dentro de él comenzó a cambiar. No fue una voz, ni un milagro, ni un ángel descendiendo del cielo. Fue algo más sutil, más profundo. Fue como si en medio de su quebranto, Dios le susurrara sin palabras: Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Y entonces recordó. Recordó aquellas veces en las que no tenía nada, y aún así nunca le faltó un plato de comida. Recordó las veces en que su corazón estuvo al borde del colapso, pero siempre aparecía alguien con una palabra justa, con un abrazo, con un gesto de amor. Dios no le hablaba como él esperaba. No le daba respuestas claras, pero le recordaba en silencio que su presencia nunca se había ido. Esa noche no cambió su situación. Su cuenta bancaria seguía vacía. Su soledad seguía siendo real. Y los problemas no desaparecieron como por arte de magia. Pero algo cambió en Elías. Por primera vez en mucho tiempo, descansó. Y en los días siguientes comenzó a hacer algo diferente. En lugar de orar pidiendo explicaciones, comenzó a agradecer. Aunque no entendiera, aunque doliera, aunque el cielo siguiera en silencio. Gracias, Señor, porque sigo de pie. Gracias porque respiro. Gracias, porque incluso en este silencio tú estás. Y fue entonces cuando comenzaron a pasar cosas. Una llamada inesperada de un antiguo amigo. Una oportunidad laboral que jamás imaginó. Una persona que llegó a su vida justo cuando más la necesitaba. Dios no había callado por ausencia. Había callado para enseñarle a escuchar de otra manera. Porque a veces el silencio de Dios no es un castigo, es una pausa. Una pausa para que maduremos. Para que recordemos que la fe no depende de emociones, sino de convicción. Y Elías lo comprendió. Comprendió que Dios no siempre grita. A veces, sus mayores respuestas vienen en el susurro del viento, en la quietud del alma, en el abrazo de alguien que ni siquiera sabía que lo necesitábamos. Comprendió que el silencio también es lenguaje divino. Pasaron los meses, y aunque las heridas no habían desaparecido por completo, Elías ya no vivía desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Volvía a la iglesia, pero ahora lo hacía en silencio, no buscando respuestas, sino agradeciendo por las preguntas que lo habían acercado más a Dios. Volvía a orar, pero ya no como quien exige, sino como quien confía.
Un día, en una conversación con un joven de la iglesia, surgió una pregunta sencilla, pero poderosa. Señor Elías, ¿usted alguna vez sintió que Dios no lo escuchaba? Elías lo miró con una mezcla de tristeza y sabiduría. Hijo, hubo noches enteras en las que grité al cielo sin recibir una sola respuesta. Y aprendí que el silencio de Dios no siempre es un castigo, a veces es una invitación. ¿Una invitación?, preguntó el joven con curiosidad. Sí, a crecer, a confiar, a dejar de pedir lo que yo quería y empezar a recibir lo que Dios sabía que necesitaba. Y así Elías empezó a compartir su historia. No con el tono de quien lo ha superado todo, sino con la humildad de quien aún camina, pero ya no solo. Empezó a hablar en pequeños grupos, a acompañar a los que lloraban, a visitar hospitales, a simplemente escuchar. El dolor que antes lo paralizaba, ahora era el puente que lo conectaba con otros. Dios no lo había restaurado para que viviera cómodo, sino para que se convirtiera en un instrumento de consuelo. En un testimonio silencioso de que, cuando no escuchas a Dios, Él te está preparando para ser la voz que otros necesitan. Y aunque seguía enfrentando desafíos, había algo diferente en él. Paz. Esa paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que, aunque todo se derrumbe, Dios sigue obrando, incluso en el silencio. Con el paso del tiempo, Elías comenzó a notar algo que antes no podía ver. Cada etapa de su sufrimiento había dejado una enseñanza, una marca, una preparación para algo más grande. Recordó cómo antes solía ayudar a otros desde la teoría. Ahora lo hacía desde la experiencia. Ya no hablaba de fe solo porque lo había leído en un libro, sino porque la había vivido, la había probado en carne propia. Un día, mientras caminaba hacia su trabajo, un pequeño taller que logró levantar poco a poco, vio a una mujer llorando sentada en la acera. Nadie se detenía. Todos pasaban rápido, con prisa, con indiferencia. Él, sin pensarlo 2 veces, se acercó. ¿Está bien, señora? Ella apenas levantó la mirada. Llevaba la misma expresión que Elías conocía tan bien, la de quien ya no espera nada de nadie. Perdí todo. Mi esposo murió. No tengo dónde dormir y no sé para qué seguir. Y Elías se sentó a su lado. No le dio un sermón, no le ofreció una solución milagrosa. Solo se quedó con ella, en silencio, en ese mismo silencio que antes tanto lo había herido y que ahora comprendía. Luego le dijo con suavidad: yo también pensé que no valía la pena seguir. También sentí que Dios me había olvidado. Pero aquí estoy, y ahora estoy contigo. La mujer rompió en llanto, y por primera vez en mucho tiempo, Elías volvió a sentir algo profundo: propósito. Dios lo había permitido pasar por ese valle oscuro, no para destruirlo, sino para forjarlo, para usarlo, para convertirlo en un refugio para otros que también se sentían perdidos. Y entonces entendió algo más. A veces el dolor que vivimos no es por nosotros, es para que seamos respuesta al dolor de otros. Con el tiempo, Elías entendió que su vida había sido como una semilla enterrada bajo tierra, invisible, en silencio, en oscuridad, pero en proceso de transformación. Todo lo que había vivido, las pérdidas, el dolor, el silencio, no fueron señales del abandono de Dios. Fueron la tierra donde creció su fe más auténtica. Hoy, Elías ya no vive esperando que Dios le hable con voz audible, porque ahora entiende que Dios le habla a través de cada vida que toca, cada abrazo que da, cada palabra de aliento que ofrece. Y aunque no todos entienden su historia, aquellos que han pasado por el dolor, lo sienten. Saben que hay verdad en su mirada. Saben que hay fe real en su silencio. Una noche, sentado en el mismo banco del parque donde años atrás gritó al cielo, Elías levantó los ojos y dijo con calma: gracias, Señor, por aquel silencio, porque fue ahí donde aprendí a escucharte de verdad. Y entonces sonrió. No porque su vida fuera perfecta, sino porque su alma estaba en paz. Querido amigo, si tú también estás viviendo un tiempo de silencio, si te arrodillas y sientes que tus palabras no llegan al cielo, si tu alma llora en secreto y nadie lo sabe, quiero que recuerdes esto. El silencio de Dios no es su rechazo. Es el escenario donde se escriben las historias más profundas de fe. No estás solo. Él no se ha ido. Él está más cerca de lo que imaginas. Y cuando todo esto pase,
Cuando mires hacia atrás, entenderás que ese silencio fue el idioma que Dios usó para enseñarte a confiar de verdad. Porque a veces, cuando Dios guarda silencio, es cuando más está obrando. Confía, resiste, espera. Tu historia aún no ha terminado, y lo que viene será mejor de lo que jamás soñaste.